¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, es un verdadero placer estar en este espacio, página de análisis, y a nombre de Jorge Mojica Vargas, director general de Victoria de Durango, titular de este espacio, les agradezco el que nos estén acompañando y que compartan con nosotros esta oportunidad de discutir, de debatir, de entender desde el punto de vista de nuestros columnistas qué es lo que está ocurriendo aquí en Durango. Saludo con mucho afecto a quienes ahora nos acompañan. Paco Valencia, bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días, amigos, a todos. Yes. Por supuesto, Juan Pablo Arreola, bienvenido. Gracias. ¿Cómo están? Y Jesús Nevares Pereda. Buenos días, gracias por la invitación. La bienvenida en nombre de Jorge Mojica y pues esta oportunidad de hablar y sobre todo de hablar con la gente que nos hace favor de escucharnos de lo que Y está de hablar pasando. con la verdad, ¿eh? Sí, Bueno, porque, como dijo sí, porque ¿La verdad de quién, Jesús? como la dijo, verdad, dijo Vicente Fox en una de sus entrevistas recientes, tengo que decir la verdad. Sí. ¿Cómo están las campañas electorales, Paquito? Ahí sí que cada quien como desde la óptica, ¿no? Desde su punto de Cada vista. quien Desde tiene su una- verdad. desde su verdad y desde su óptica. Yo siento una parte agradable en esta parte de las campañas. Creo que el tema de fiscalización del IFE ha beneficiado un poco a la cuestión visual de las campañas, por lo menos en territorio duranguense, que es el que pisamos nosotros, y no vemos una saturación en calles de pendones, de lo que estuvimos acostumbrados en, por lo menos todavía hasta 2010, que veíamos calles tapizadas de publicidad política. Creo que en esa parte ha sido agradable esta parte de la campaña. A mí me parece agradable que también en televisión o en radio las pautas del IFE, yo en lo personal, yo no las siento sobradas, yo en lo personal, pero hay opiniones de todo tipo. Hay gente que sí siente hartazgo de estar viendo el espoteaje de Peña Nieto, de Vázquez Mota, de López Obrador. Yo he notado muy poco el espoteaje de Cuadri, la verdad. Pero hasta este momento me parece que las campañas, yo no le pondría el mote de que no prenden. Creo que el tema político está prendido en la sociedad. La gente sabe que hay un proceso electoral en marcha y falta, sí, en efecto, que comencemos a profundizar y sobre todo que los equipos de campaña, los candidatos comiencen ya a profundizar en los qué es lo que están planteando para solucionar estos grandes problemas del país. Antes de ver los qué y antes de ver lo que traen de fondo realmente, ¿cómo ven ustedes, Juan Pablo, la presencia, la publicidad, lo que dice Paco de que... No, sí, efectivamente, fíjate que la contaminación visual, caray, digo, de veras te apabulla. Y de alguna manera ha estado esto Más moderado. más moderado, más cauto. Ahora, en cuanto, bueno, mi percepción, ¿verdad? La presencia de los candidatos, pues está medio rala, yo para mi gusto. ¿La ves floja? En presencia. Yo siento que no, Los locales. Yo siento que no porque soy usuario y seguidor permanente de redes sociales y yo veo que todos los candidatos de todos los partidos están pisando territorio fuerte todos los candidatos. El hecho de que no estén apareciendo en medios de comunicación, en periódicos, en programas de televisión, en programas de radio, que a mí me parece sano, el hecho de que no estén tan arriba todos al mismo tiempo, a mí me parece sano para el telespectador o para la audiencia de medios de comunicación, en ese sentido. Pero me consta perfectamente que todos los candidatos están pisando territorio de manera intensa, que nosotros no lo percibamos porque nos movemos en un cuadrito de ciudad, pues también es cuestión de uno, ¿no? Mucho o poco, Nevares. Mira, yo creo que habría que deslindar entre la campaña nacional y la campaña estatal, porque luego no entendemos bien a cuáles estamos refiriéndonos. A mí en la campaña nacional estoy sumamente divertido, no lo entiendo cómo está el rollo, porque, bueno, pues, Josefina Vázquez Mota es una señora que me parece
no ha podido posicionarse de una buena y sólida personalidad de candidata, no tiene un discurso de posible estadista que represente al país, tiene sus tropiezos, tenía una ventaja considerable con López Obrador, se pone a decir que el debate nada más debería ser entre Peña Nieto y cae, la alcanza López Obrador se presenta en Puebla, en donde lo acompaña Bartlett y la gente pide que bajen a Bartlett y le sacan una pancarta ahí con Salinas de Gortari. A Peña Nieto le gritan en Oaxaca que fue el primer lugar en feminicidios cuando fue gobernador del estado, y luego Josefina responde con entrándole a la guerra sucia. El PRI la demanda en el IFE, ella contrademanda, en fin, estoy sumamente divertido porque es folclórica, pero coincido con Paco de que le falta el contenido de opciones, es más, el contenido de diagnósticos. Yo escucho que van mucho a la apreciación común del ciudadano en cuanto a los fenómenos sociales que están ocurriendo, se van mucho con lo común pues de la ciudadanía, y les falta el descubrimiento o el análisis más profundo acompañado de una propuesta más seria. Eso es en lo nacional. Después abordaré lo local. Bueno, a nivel nacional, de repente vemos que se ocupan, Josefina, por ejemplo, en su asunto de que tuvo que replantear su campaña por algunos errores a veces hasta generan noticia nacional, hasta un error de dedo en un tweet. Sí, el tweet, sí. Asuntos de que le pongan la jefa a un vehículo y alguien, no falta quien lo relata, pero eso tiene un significado que va más allá que tradicionalmente los líderes del PAN les decían el jefe, ¿no? El jefe nacional del PAN, o a los que estaban a cargo. El jefe Diego. Luego ese revire de que si Peña Nieto no ha cumplido sus compromisos que firmó ante notario en el Estado de México, cosas así. ¿En contenidos alguna observación? Pues la cuestión es que está, retomando lo que comenta Chuy, es que está un poquito sumido en lo superficial, pero es una combinación de los equipos de campaña con el interés de los medios de comunicación. Por supuesto que los 4 candidatos han desplegado parte de su propuesta, pero a los medios de comunicación no les ha llamado la atención esa propuesta. Por eso es que también nosotros no la conocemos. Son propuestas que no alcanzan a difundirse. ¿Por qué? Porque son aplastadas por situaciones, pues baladíes, ¿no? Pues, ¿Será que le ponemos más atención al error en el tuit o al copete que a la propuesta? Eso le ha ganado. En este momento sí, porque fíjate que se quedan en la superficie, no han aterrizado ninguno concretamente nada. O sea, el cómo. Y hablan de que se van a lograr, pero yo prometo esto, sí, pero no hay cómo. Faltan los cómo. Ahora, fíjate una cosa, si recordamos este desplegado de varios intelectuales, claro, críticos, etcétera, donde están hablando y ponderando una agenda, y que les dicen, oigan, ¿por qué no dan respuesta a estas preguntas? ¿Qué harían en este caso? Entonces, ya es muy puntual. Esa agenda es muy puntual, y yo creo, no que ellos vayan y participen, sino que si cada candidato reformulara este planteamiento, le daría al elector una ruta muy clara de lo que pretende. Ahora yo preguntar, así, porque a mí me llama mucho la atención qué tipo de campañas exigimos, algunos, qué tipo de campañas suceden en realidad. No sé si se han puesto a reflexionar por qué son estas campañas, por qué existen este tipo de campañas en México. ¿No? Es un planteamiento que les comento, y yo creo que las campañas se hacen precisamente para la mayoría del votante,
para la mayoría del votante. Y el votante es lo que consume. Claro. Este tipo de campañas son las que consumen la mayoría del votante. Porque el tema de la propuesta es como que una exigencia de la minoría. Es decir, que le estaremos dando a la mayoría la cara bonita y la parte visual más allá del contenido. Sí, también. Se podría decir que se está haciendo una campaña congruente con un país, con una ciudadanía que no demanda mucho, que no exige mucho, que no va al fondo y que posiblemente busque hasta cierta diversión. ¿Más espectáculo? Más espectáculo. O sea, tenemos una ciudadanía con muchas limitaciones de comprensión política y que no lee, por ejemplo, que no lee. Te pregunto algo rápido. Una campaña congruente con una ciudadanía que exige poco, ¿y no será que también con partidos que ofrecen poco? También. Podría ser. También porque son resultado de... Son resultado, pero ahí va una gravísima irresponsabilidad de partidos y candidatos, porque deberían de ser didácticos. Es decir, deberían de manejar con sencillez la propuesta, no con complejidad. Deberían de analizar con sencillez el diagnóstico del país, no con complejidad. Y deberían de contribuir a través de las campañas, de sus discursos, de sus estrategias, a elevar los niveles políticos de la ciudadanía y se suman a una condición de masas en donde me da la impresión de que no les interesa que tengan más claridad sobre lo que está pasando. Pues, o quizá en un sector de la sociedad. Ahora, pero por otro lado, si observamos cuál es todavía el porcentaje de indecisos, ojo, no, claro, estamos hablando del 20%. Eso es estadístico, pues. Entonces, si esto lo extrapolas a votos, ¿cuántos millones son? Entonces, vamos. Muchísimos. Entonces, hay cuestiones que sí, de alguna manera, es complejo, pero en cuanto la sociedad en general abierta, ¿verdad? Otros dirían la masa. Pues, si se va a la masa, pues este es el sector que estás diciendo, ¿verdad? Que quiere consumir y que quiere ver. Por ejemplo, hoy en esta mesa, ¿quiénes leímos hoy, por ejemplo, a Chuy Nevares? En su colaboración de Victoria de Durango. Yo no. Creo que toca, yo sé que tú no lo leíste. Yo leo cosas buenas, señor. Chuy toca temas que estamos abordando en esta mesa y uno de esos temas importantes, relevantes, en términos de generación de opinión y de percepción, es la cuestión de las encuestas. Chuy las desmenuza Nevares en el sentido de no creer tanto en el resultado de las encuestas, porque estas parece ser que se mueven por un error de una declaración, por un rostro agraciado. O sea, él lo plantea desde esa óptica. Como volátil, ¿verdad? Yo entiendo muy bien cómo lo plantea. Sin embargo, yo creo que en esta ocasión, el común o el denominador del resultado de las encuestas, le están dando de diferencia un mínimo de 13, un máximo de 19 al candidato puntero. Ahora es el común denominador de estas encuestas. Estamos hablando que a 70 y tantos días del proceso electoral, la candidata Josefina, que va en segunda posición, tiene que revertir entre 6 y 13 millones de votos. Los va a conseguir, se antoja difícil, según la proyección de los estudios de opinión, según la proyección de los estudios de opinión. La realidad es que no la sabemos. No sabemos cómo está la percepción de la gente, porque también nos queda claro que las encuestas son fotografía de ese momento, del estado anímico, del potencial votante, ¿no? Pero aparte hay que considerar que las encuestas, de alguna manera lo refleja en su comentario Chuy, aunque no lo dice en esos términos textuales, pero eso implica, esta fotografía del momento puede ser tomada de diferentes ángulos y muestran realidades distintas. Tienen sesgos. Si lo tomas más a la derecha o más a la izquierda. Tienen sesgos. Entonces tiene un sesgo por necesidad. ¿Qué les parece si vemos cómo estamos
vamos a traducir todo este escenario a nivel Estado. ¿Cómo vemos las campañas de los candidatos a senadores y a diputados federales? ¿Qué has visto de eso? Bueno, yo sigo sosteniendo que en Durango no hay oposición. Es decir, la oposición es muy blandengue, la oposición es muy debilucha. La oposición al PRI, se ha cocido en su propio hervor, se han comido entre ellos, se han desgastado profundamente en los procesos internos, entre los grupos, lo que no ha sucedido en el Partido Revolucionario Institucional. No quiere decir que yo sea de un partido o de otro, sino cómo lo veo, ¿no? Porque luego escribí eso y se me vino una andanada de que era priista, dije, no, pues es que así estoy viendo la situación, no porque yo pertenezca a algún partido y me pusieron chimpo. Entonces, así es como lo estoy viendo. El Partido Revolucionario Institucional no tiene la presión que implica unos contrincantes que lo están siguiendo de cerca o que él está siguiendo de cerca, y eso le quita cierta emotividad, cierta emoción en la ciudadanía. Ahora, ¿es culpa del PRI el que sus candidatos estén yendo con una situación cómoda en sus campañas? Me parece que es culpa de la oposición. Recordemos que hace algunos años, a mí me tocó todavía darme por enterado, decían que así pasaba, que el candidato del PRI o el PRI hasta incentivaba a alguien para que entrara de candidato de la oposición para tener con quién competir. Pues yo creo que ahora también. ¿Cómo los ven, Juan Pues hay Pablo? varias cosas que quizá también, no sé, o sea, yo percibo cierta malestar y un voto de castigo para Ismael. Entonces, por otro lado, el partido no ha trabajado. El partido no ha trabajado y se queda con esa estructura tradicional, ese peso y ese empuje. Y cuidado, se están confiando mucho. Y el que se movió y se mueve por todas las seccionales, incluso priistas, es Aispuro. Está como hormiguita a todas horas en los ranchos y a pie aquí, no. Bueno, le hemos reconocido que siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido así muy móvil. A ver, vamos a ver en el caso de Aispuro. A mí me parece que una campaña no se trata de que su candidato ande movido, sino que tenga un equipo fuerte. Ningún candidato gana porque se mueve por sí solo, sino porque se mueve un equipo, brigadas, y no se ven, pues. O sea, yo escucho, es que anda movido, se anda metiendo. Son Sí, estilos, sí. pero no es él en lo personal. Nunca logra una votación alta una sola persona, por más que se mueva en un estado tan grande, ¿no? Paco, ¿cómo lo ves? Pues yo veo que las campañas son estrategia. Siento que las estrategias de la oposición están erradas, las de la oposición al PRI están erradas. Siento que los candidatos del Partido Revolucionario son profesionales en esa materia. ¿Qué más candidato pudiese necesitar el PRI que Ismael, y teniendo como compañera de fórmula Leticia? O sea, de verdad, encuéntrenme a un par de candidatos en la oposición que le hagan frente a una fórmula de ese tamaño. Si me permiten hacer una observación, y esta, de lo que yo alcanzo a percibir, sí es interesante ver cómo, salvo que ustedes me corrijan, cuál es el político a nivel Estado que tiene la mejor estructura y el mejor equipo personal de colaboradores, de asesores, que le permite estar organizado desde el primer momento hasta el último momento en cuestiones de agenda, en cuestiones de medios, en cuestión de presencia, de movilización, de estructura, de representantes, de todo. Ismael, no veo otro que tenga esa capacidad de tener un equipo que no es nuevo, no lo armó hoy. No. Ese equipo ya Es tiene un equipo que varios tiene años. más de 20 años acompañando. Y ya lo está. Y muchos de esos integrantes de ese equipo incluso están en posiciones que le permiten apoyarlo de diferentes maneras. Por una parte, Ismael. Por el otro lado, ¿qué otro político? Yo no sé si ustedes conozcan o me pueden corregir. Algún político que tenga
esa aceptación social, presencia, imagen, como la que tiene Leticia Herrera, específicamente en la región de La Laguna, todos los municipios de La Laguna. Sí, no, definitivamente. Y que pueda, alguien que le haga contrapeso en aceptación social. Por ejemplo. Es difícil. Ahora, hay que reconocerlo, Aispur tiene una movilidad extraordinaria. Sí, a ver. En efecto, o sea, en regateo la movilidad no está. La cuestión es la estrategia, la cuestión es el peso de las candidaturas. Yo, por ejemplo, ¿has escuchado o han escuchado ustedes un mensaje distinto de Aispuro de 2010 a 2012? Es el mismo mensaje. No se puede contender con la misma estrategia que se usó en la campaña anterior. La campaña anterior funcionó la estrategia, funcionó y se vio. Ahí están las evidencias de cómo funcionó esa estrategia. Esa misma estrategia no puede aplicarse en una campaña con las características de esta de 2012. Por eso está errada la estrategia, por eso se ve que no avanza, por eso cuando escuchamos a un José Aispuro dando golpes en la mesa y acusando a candidatos, a instituciones, etcétera, ¿quién se lo va a creer? Cuando le probaron que es un mentiroso, ¿quién se lo va a creer? Entonces, estamos hablando de cuestiones de estrategia, ¿no? Entonces, la estrategia, en efecto, está errada. Alguien decía también en épocas anteriores que una cosa es la batalla que se da en los medios, otra la batalla que se da en la calle y otra la que se da en las urnas, que son diferentes, que a algunos les toca ganar en la calle, a otros les toca ganar en los medios y a los partidos les toca ganar en las urnas. Y yo creo que ahí tiene una desventaja Aispuro importante, que tiene que ver con el partido con el que tiene que trabajar, y con estos hay que arar, dirían. ¿Por qué? ¿Qué partido tiene, qué estructura tiene con la cual trabajar? La que dejó el equipo de los Gallos al frente en el PAN, con la que tiene que trabajar ahora Víctor Hugo Castañeda y su equipo, que no logró, le fue muy poco tiempo para poder reestructurar y recomponer un partido realmente competitivo. No alcanzan, aunque tengan mayores capacidades y mejores intenciones que sus antecesores, no les da todavía. El partido está debilitado, está pobre, y hay que reconocerlo. El PRI como dirigencia tampoco está en sus mejores condiciones. La verdad es que la dirigencia actual de la Revolución Institucional ha sido bastante deficiente. Afortunadamente para ellos, cuentan con la estructura de Ismael y sus candidatos que trabajan por sí solos, que tienen es cuenta aparte. Compensa unas cosas con las debilidades, con fortaleza. Yo creo que en el caso de Aispuro, en la primera participación que tuvo como aspirante a la gubernatura, pues fue la sorpresa, primero la incertidumbre que generó de si se salía o no se salía del PRI. Luego el impacto social que genera al salirse del PRI. Luego, lo arropan varios partidos políticos, PRD y PAN, y se hace una fuerza política importante. Pero empieza a hacer una serie de señalamientos que se le van cayendo, y en el transcurso del tiempo transcurrido de la pasada elección a esta, se le desmoronó su discurso. No porque se lo hayan desarticulado, sino porque era falso. Y entonces cae su imagen de una gente que puede decir la verdad. Por otra parte, se creía en un liderazgo de Aispuro y se va. Termina la elección y empieza a revisar su proyecto, a buscarlo. Llega la candidatura para la senaduría del PAN, cuestionado al interior del PAN. Impugnado. Con grupos importantes en contra de él. Debilitado al interior del Partido Acción Nacional. No es una candidatura homogénea que esté arrastrando al panismo. Son muchos elementos en contra. Eso hace pues que, por débiles que puedan estar los candidatos del PRI, pues vayan en caballo de Hacienda, porque como dije, van en caballo de Hacienda, pero se le engordaron los mismos de los... Pero aparte no están débiles. Muy difícilmente el PRI podía haber encontrado mejores candidatos. Muy difícilmente. Si les parece a ustedes, vemos otro asunto de la agenda que me parece importante, que hay que retomar en este espacio, y que tiene que ver, a propósito de lo que viene ya los procesos electorales, aspiran ellos a representar y aspiran a ser quienes toman las decisiones en nuestro Estado, pero ya parece que hay una opinión generalizada en el sentido de que
la base jurídica de nuestro Estado ya no da para más, que ya no aguanta, que ya la Constitución está desfasada o dirían algunos rezagada en cuanto a las necesidades sociales, y por lo tanto las leyes secundarias también que ya no dan el ancho, y por eso vino aquella iniciativa que presentaron, aquella propuesta para una reforma del Estado. ¿Qué es una reforma del Estado? Pues habrá que entender primero qué significa eso, con qué se come y qué se debe incluir, porque lo que vimos no fue una iniciativa propiamente de reforma del Estado, sino una iniciativa para generar un procedimiento de cómo llegar a una reforma del Estado. Es lo que tenemos hasta el momento, si no me equivoco. Es apenas una iniciativa de cómo entrarle al debate, a la discusión de cómo debe ser el Estado que necesitamos los que vivimos aquí en Durango. Paco, ¿alguna observación de este proceso, de este asunto? Rápido también para no consumir demasiado tiempo. Yo lo entiendo como un proceso necesario, creo que ya te excediste, sí. Perfecto. Creo que es un proceso necesario, la coincidencia de los sectores políticos, sociales, los académicos. Creo que la coincidencia es que sí es necesaria una reforma del Estado. Los detalles de la reforma es donde empiezan a saltar o donde se empiezan a jalar o a pisar los intereses de grupos políticos, económicos, sociales y académicos. Entonces, en esa parte es donde vamos a ver el tamaño de gobernador que tiene Durango. Esa es una gran prueba que se puso solo. Solo se puso esa gran prueba y el resultado de la reforma nos va a decir el tamaño de gobernador con que cuenta el Estado, ¿no? Los diputados en la actual legislatura tienen la gran tarea de iniciar el proceso de la reforma política. Ojalá que la puedan concretar antes de que termine la legislatura. Son muchos temas los que contiene la reforma política, y los más ventilados son pues las ampliaciones de periodo de los gobiernos municipales, la posibilidad de las reelecciones, las cuestiones políticas son las que están más a la vista, que sí son muy relevantes. La reducción de los diputados, que parece va a prosperar. Pues hay una situación interesante y lo planteas en términos que a mí me parece necesario comentar. Desde mi punto de vista y de la óptica de algunas personas con las que alcanzo a tener contacto, hay cuestiones que son ineludibles en una reforma del Estado. Por ejemplo, nuestro Estado no puede continuar con la cantidad de diputados que tenemos a nivel Estado. Son 30, y ellos mismos aceptan que apenas la mitad de ellos son los que realmente trabajan. Congestionado. Otro aspecto, tenemos 39 municipios, de los cuales más de la mitad no cumplen con los requisitos para ser municipio, ni siquiera el número de habitantes necesario. Otras cosas. La fusión de municipios. No podemos continuar con esa situación. Ahora que se pudiera venir esta reforma del Estado, habrá que decidir esos tipos de asuntos, incluso la cuestión religiosa, porque algunos conceptos que la Constitución establece, como lo que algunos insisten en señalar como el derecho a la vida, ese tipo de conceptos, entran a un debate y habrá que ver hasta dónde llegamos. ¿Hay intereses? Por supuesto. Intereses de partidos en cuanto. Un ejemplo que yo veo muy natural, la reelección. Son los propios políticos y los propios partidos los que le tienen miedo a la reelección. No quieren, ¿por qué? Porque es una forma de evaluación que podría mandarlos algunos a su casa después de 3 años. Y mientras no haya reelección, tienen la posibilidad de que brincan a los 3 años a otra parte, y luego a otra, y siguen ahí mientras no hay. Pero cuando haya reelección, intentan reelegirse y los mandan a su casa. Entonces, habrá que ver hasta dónde hay intereses. Sí, hasta dónde llegan. O también los chapulines, ¿verdad? Que nunca se concluyen su encomienda por la cual fueran electos, ¿verdad? Y ya andan. Lo que hizo la juez en Nuevo León, a varios les dijo, ¿saben qué? Te quedas de alcalde. Te quedas a cumplir tu tarea. Claro. Entonces, sí es bien importante. Ahora, aquí creo yo que el meollo está en que no se vaya a tergiversar una propuesta de buena voluntad del gobernador. Porque sí es ambiciosa.
Pero A lo mejor es de mala a la mera hora se puede todo eso. ¿Podría perderse la intención? Mira, lo que pasa es que en esta propuesta de reforma de Estado, en donde se ha convocado ya, hay una convocatoria para hacerla, yo no veo que hayan presentado primero un diagnóstico. Así está la Constitución. O sea, no se hizo una, Así está la Constitución y entonces Están varias cosas. está obsoleta. En esto no procede este artículo, ya hay que lanzarlo a la discusión. O sea, nada más se dijo una reforma de Estado, ok, pero ¿con base a qué? Y entonces la falta de un diagnóstico previo lo limita a uno mucho y lo hace especular. Y la otra situación es de que cuando menos debería de haber, en mi punto de vista, eso que mencionabas. O sea, un contenido en relación al derecho a la vida, a la libertad sexual, al Estado laico. Aquí, en Durango, que se lanzara a una discusión seria, en donde incluso se hagan comparativos con constituciones de carácter internacional, que se convoque a una serie de constitucionalistas de importancia y de relevancia nacional para que o elaboren el diagnóstico o hagan una opinión sobre este diagnóstico y baje a la academia y a la investigación a Durango y nos la den a los ciudadanos un poco de manera más didáctica. Y entonces yo no veo absolutamente nada de eso. Lo que podría imaginarme es que hay un interés de grupos por hacer una reforma de Estado en donde se inserten algunos planteamientos de tipo conservador, de derecha. Lo que menciona Chuy, yo creo que menciona dos puntos claves. Lo primero, diagnóstico, creo, existe. Faltó socializarlo, faltó difundirlo. No está. No, yo supongo que existe. Yo en esa parte, por supuesto, que te concedo la razón, Si no se porque sabe. al no existir una socialización, ¿Cómo se en legitima? efecto, ¿Cómo se en legitima? efecto, se da pie a que se pueda especular, Claro. a que se pueda interpretar que hay intereses de grupos facciosos por generar una constitución política. A modo de alguien. A modo de alguien es entendible, son razonamientos entendibles que tiene que tomar en cuenta la autoridad, el poder público tiene que tomar en cuenta este tipo de elementos para no repetirlos. ¿Se acuerdan ustedes que se intentó hacer una reforma del Estado a nivel nacional que fracasó? Que fracasó porque no hubo acuerdos en materia laboral, porque no hubo acuerdos en materia energética, porque no hubo acuerdos, incluso en la materia política se hicieron parchecitos, nada más una mini reforma por ahí. En materia fiscal, ¿se acuerdan que fue un fracaso abrumador? Vicente Fox planteó esa situación, nombró a Porfirio Muñoz Ledo, le hizo un proyecto y luego se olvidaron las cosas y a Porfirio Muñoz Ledo lo mandaron de embajador a las islas de Kamchatka. Entonces, se olvidó ahí y se olvidó la situación, cuando es una de las gentes en cuanto a la concepción de Estado muy lúcidas que tiene el país. No le interesaba a Vicente Fox, le interesaba cooptar a Porfirio Muñoz Ledo, desarticularlo, callarlo la boca y ya no pudo hacer nada. Pues. Le dio un paquete muy grande para Bueno, pero ahí prevalecieron algunos intereses fuertes. El riesgo es si en Durango estaremos expuestos. El riesgo latente de este tipo de procesos es la partidización. Así es. La politización es inminente, es inherente al proceso. La partidización es el gran riesgo. A mí sí me causan risa y al mismo tiempo me da coraje las voces que desacreditan un proceso que no ha iniciado. Claro. O sea, ¿cómo pueden hablar de que está torcida la propuesta de la reforma del Estado, que no ha iniciado el proceso de la reforma del Estado? Entonces, ahí, desde ese momento, se ve la intención de reventar. La mala intención. Se ve la mala intención. Claro. De reventar el proceso de la reforma del Estado. O de gente que todavía no se hacen las cosas y están renegando. Pues,
Ahorita es el tiempo de expresar lo que uno quisiera, como iniciara que se integrara y utilizar para eso los instrumentos vigentes, de nuestra Constitución que nos permiten la iniciativa ciudadana. Tenemos ese instrumento. Participación ciudadana. Tenemos el instrumento de la iniciativa ciudadana. ¿Por qué no lo usamos? Preferimos estar dando manotazos, preferimos estar chillando y pataleando y diciendo, háganme caso. Bueno, te tienen que hacer caso porque tienes un instrumento legal. Aquí nos movemos en dos estrategias básicas. O pegarle con fuerza a la mesa o extender con generosidad la mano. Ya no se desarticula. Oye, pero acuérdate que hay quienes hacen las dos cosas al mismo tiempo. Le pegan por arriba a la mesa y por abajo extienden la mano. Que se den los casos. Esos son los más canijos. Pero habría que empezar por ponernos de acuerdo, a lo mejor en nuestras opiniones. La opción es centrarle la reforma como venga, hacer todo, o no hacer nada, dejar las cosas como están. Dejar así tal cual, sin moverle a una ni a otra cosa. Ojalá que no caigamos en esa y que se desinfle. Pues aguas, porque en una reforma constitucional todos tienen interés el clero, tiene interés la iniciativa privada, tiene interés los pequeños propietarios, tiene interés los ganaderos, tiene aguas, aguas. Se tergiversa, ¿no? Luego. Y yo retomaba lo que decían, hay municipios que ni siquiera merecen ser municipios, pero ¿qué pasaría si a Nuevo Ideal le dicen, ahora Nuevo Ideal te vuelves a incorporar a Canatlán? Sería una broncona terrible. No, sí. Ese es el problema. Pero hay otros. Porque cuando le digas a la gente de San Pedro del Gallo, que San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero y Nazas ahora son un solo municipio. Pues la gente ahí se va a incomodar, va a haber tienes que hacer, pues imagínate. Pero tienes que hacer una labor titánica previa de sensibilización. Eso es importante. Esas son las tareas. Estas son las que no se hizo, esas son las tareas importantes. ¿Qué tipo de tareas vamos a realizar? Esas son las grandes tareas de la política, de los políticos y de la política. O sea, no es solo ejercer poder, también hay que sensibilizar. Claro, y hay que poner también en la mesa el hecho de que al final, al último, la decisión queda en manos de 30 personas, que son los que van a levantar la mano a favor o en contra de un artículo, de otro o de todo el campo. Y de esos 30, la mayoría obedecen no a su propia... No a su criterio. A su criterio, sino que tienen necesidad de atender indicaciones. Una, del partido que los postuló. La línea. Dos, de los grupos extra partido a los que pertenecen. Porque algunos responden a intereses de la iniciativa privada, otros a intereses de la derecha, del yunque, de qué sé yo, y otros a ideas de otros tipos. El padre Maciel también está metido ahí. Bueno, lo que queda del padre Maciel. Pues ahí las cosas. Si no sé si en este aspecto de esta reforma del Estado que está empezando. Está comenzando. Proceso, habría algo más que comentar. Está comenzando, pero yo creo que es importante fijar la vista, que el proceso electoral no nos distraiga tanto o que no sea una cortina para ese proceso, y que la gente que tiene ganas de participar en la reforma política haga uso de los instrumentos legales que le son permitidos. Porque la gente cree que no puede participar. Mucha gente cree que no puede participar. Mucha gente le han dicho que no puede participar. Que es popular, sí. Entonces, pero por supuesto que tienen instrumentos legales vigentes que los respaldan y que los avalan para participar de manera puntual y real en la reforma del Estado. Entonces, que los usen. Correcto. Si me permiten, antes de mencionaría, que sea brevemente, un último tema, para escuchar más sus puntos de vista, sus comentarios, de algo que está en la agenda del Estado desde hace ya algunos meses y que tiene que ver con la falta de agua, la sequía y ese asunto que ha sido muy debatido últimamente. Si tiene algún punto de vista de qué está pasando y qué debe pasar, porque por ahí hay el debate de que no llegan los recursos, pero no llegan por alguna razón en específico. ¿Qué está pasando en torno a esa situación que afecta a familias en el Estado de Durango? Yo lo que veo es mucha preocupación y que no llegan los recursos, que por qué no llegan. No sé si sea una cuestión burocrática, si sea una medida política del Estado para no fortalecer a los estados que están en condiciones. Es decir, una
situación premeditada del gobierno federal para no ayudar a los estados con el supuesto prurito de que los van a utilizar de manera político-electoral, pero yo veo con mucha preocupación y recuerdo las palabras del gobernador que decía, me puede estallar un conflicto social serio. Ayer escuchaba una declaración de Gustavo Pedro Cortés, al cual no le creo nada, pero que me inquietó. ¿Pero que te llamó la atención? Me llamó la atención. ¿Pero no le crees nada? No le creo nada. Okay. Pero lo someto a la mesa para que lo valoren. Decía que pudiera estarse dando el canje de niños en la zona indígena por agua. A mí se me hizo muy extremo, ¿no? Muy extremo. Pero, ¿a qué puede recurrir el ser humano cuando le falta agua? Cuando no tiene agua para beber. Cuando no llega ningún tipo de recursos, de apoyos. Cuando una gota de ayuda es absolutamente insuficiente y es un paliativo nada más. Entonces, esto me preocupa mucho por las regiones que los municipios, los cuales en este momento tienen una grave ausencia de agua, están en condiciones muy difíciles y que empiecen a hacer migraciones por sed, por falta de agua. Y que el Estado, pues, el gobierno federal, por una u otra razón, tenga retenidos los recursos. Y aparte, esté mintiendo. Esté mintiendo porque el presidente dijo que había 31,000 millones de pesos, que esos 31,000 millones de pesos eran parte del presupuesto normal de los gobiernos. No había ninguna partida extraordinaria. Y sin embargo, pronunció y integró en su discurso ante el Papa el problema de la sequía. Cuando no le dijo, pero no estoy apoyando en nada, su santidad. Juan Pablo. Pues este problema de la sequía, pues ahí está y nos está llegando muy fuerte. Lo que pasa es que yo no sé dónde se esté atorando. ¿Sí me explico? Si es la parte federal o la parte local que no se ha hecho adecuadamente la tarea o el soporte o los legajos técnicos, como se estaba diciendo ahora lo de Conagua. Otra cuestión, Conagua está señalando cuántas pipas hay y están repartiendo a todos los pueblos. Entonces, hoy lo consigna también el periódico. Entonces, ¿qué tanto también? Bueno, está en realidad. Yo acabo de ir al Mezquital, maestro. Entonces, se habló también de que la migración de los indígenas, maestro. No se ve. No. Incluso el arzobispo lo dijo, pues no hay migración. Entonces, ¿por qué? Porque nos tocó hacer una encuesta sobre la violencia con la mujer, que es una zona cuidado allá. No, María eso es otro caso. Dijo Conostle, cuidado. Pero percibes qué está pasando. Pero y todos los lugares estaban así de las mujeres, porque eran encuestas, maestro, y una por una. Pues más de 300 encuestas en diferentes comunidades. No, ahí. ¿Sí me entiendes? Entonces, bueno, la otra sería, ¿por qué no organizar, verdad? ¿Qué está sucediendo? Y vamos a ver las cosas, ¿verdad? Porque yo les voy a... Porque mira, ¿y quién más lo dice? Pues yo no encuentro el eco, pues, de la queja, ¿verdad? Un poquito. A mí me quedan claras dos cosas. Una gota de ayuda es un programa para, ojo, no soluciona el tema de fondo de la sequía, hay que entenderlo bien. La emergencia. Atenuar la emergencia. Una gota de ayuda. Hay que agradecer como duranguenses todo el respaldo que se ha dado de otros estados, de Veracruz, de Querétaro, o sea, estados realmente generosos que han mandado toneladas y toneladas de víveres, alimentos para las comunidades de Durango. Pero eso es para atender la emergencia, la situación inmediata, no lo de fondo. El tema de fondo es, en efecto,
los recursos que no libera el gobierno federal de programa de emergencia. Yo sí creo que hay trabas burocráticas de parte de la Comisión Nacional del Agua para no liberar esos recursos. ¿Por qué me queda clara esa idea? Porque incluso de manera partidista han llegado a sugerir que al gobernador le urge el dinero en efectivo. Le urge ese dinero en efectivo, de manera partidista. El gobernador en varias ocasiones anteriores dijo, no queremos ejercer ese dinero como el Estado, que lo ejerza directamente la Federación, pero que lo ejerza ya, Yo no creo que un organismo dedicado a un tema específico como es el agua, con técnicos, con profesionales en el tema del agua, no creo que cometan 5, 6, 7 errores en sus expedientes, en sus estudios. Yo no me la creo. Permítanme decirlo así, no me lo creo. Yo siento que sí hay una práctica dilatoria, partidista, de parte de la Comisión Nacional del Agua, de parte del gobierno federal, por meter ruido, por meter un ruido social a estados como Durango que están viviendo el tema de la sequía. Ahora nos resta entender qué es lo que usted, que nos acompaña en este espacio, opina de estos y de todos los demás asuntos que traemos a esta mesa. Muchas gracias por habernos acompañado. Les agradezco a ustedes también por participar en esta mesa de análisis, para esta página de análisis que es el programa, que a nombre de Jorge Mojica Vargas, director general de Victoria de Durango y responsable de este espacio, les agradezco su presencia. Y a ustedes, amigos, les aviso que a partir de la próxima semana, a través de Victoria TV, en nuestro sitio web, estaremos transmitiendo una programación que comienza con algunos espacios, especialmente algunos a cargo de los columnistas que ustedes han escuchado. La próxima semana, en los horarios que les estaremos dando a conocer en nuestro impreso, en periódico Victoria de Durango, y estaremos con ustedes a través de esa manera de comunicarnos. Gracias por su compañía y que tengan ustedes un excelente día.